una compañía familiar. Escalada de crisis en Bolivia después de la elección presidencial, que ha generado gran polémica porque los resultados no son aceptados por la oposición y la OEA denunciaba o advertía sobre la necesidad de ir a un balotaje. Se conocieron, la muerte de 3 personas en las manifestaciones que se están dando desde entonces y además, la última noticia ayer, la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, fue retenida contra su voluntad por manifestantes, secuestrada, le cortaron el pelo, le escupieron y la orinaron. Estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Javier Torrico Lema, periodista, experto en comunicación política. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por atendernos. Luciana, un placer, qué gusto saludarte. Igualmente. Desde Bolivia. ¿Cómo es la situación hoy en Bolivia, en este encontronazo entre los adherentes al oficialismo de Evo Morales y los que resisten la continuidad en el gobierno de Morales? Mira, la situación es muy compleja. Hoy Bolivia ha despertado con mucha tensión. Existen más de 90 heridos que se han registrado en la ciudad de Cochabamba, una persona fallecida de tan solo 20 años. Estos enfrentamientos se registran entre plataformas ciudadanas que en busca de la democracia, que ellas anuncian que se ha dado un fraude electoral tras las elecciones presidenciales y personas afines al movimiento al socialismo, el partido de gobierno de Evo Morales. Ahora, ¿cómo ha quedado la situación en términos de la salida política? Porque la OEA había planteado una negociación a la que adhirió Evo Morales de recontar, auditar los votos de esa elección y de acuerdo con ese resultado, Evo Morales estaba dispuesto a ir o no al balotaje, pero desde el lado de Carlos Mesa y sus seguidores denunciaban que ellos no habían sido parte de esa negociación, de manera que no reconocían esa salida política. ¿Cómo está hoy esa situación? ¿Cuál es el panorama en Bolivia? Mira, existen 2 ejes importantes que se tienen que analizar. En un inicio, la Organización de los Estados Americanos, antes de que se den los resultados oficiales, los observadores aseguraban que se debía realizar una segunda vuelta. Posterior a ello, Luis Almagro, quien es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, acepta que se realice una auditoría que en un lapso de 10 días o un poco más van a dar los resultados. Ante esta situación, el canciller de Bolivia, Diego Pari, en conferencia de prensa ha asegurado que esta auditoría y los resultados que van a nacer de esta auditoría van a ser vinculantes. Claro. Es decir, que si la auditoría expresa de que se va a realizar una segunda vuelta, el Estado tendría que realizar una segunda vuelta. Pero ¿cuál es el panorama que la población boliviana grita? La población boliviana se expresa en las redes sociales, es que no quieren aceptar una segunda vuelta a pesar de los resultados futuros de esta auditoría de la Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo, Luis Almagro llegó a Bolivia y dio un discurso contradictorio a los discursos que él daba anteriormente. Luis Almagro estaba en contra de la reelección, sin embargo, a raíz del mes de mayo, de la visita del presidente de la Organización de Estados Americanos a Bolivia, la población en general y los líderes tanto de la oposición comenzaron a decir que la Organización de los Estados Americanos ya no tiene credibilidad en Bolivia. Ahora, ¿quién tiene credibilidad? Digo, en la calle, esas manifestaciones que son violentas, son reprimidas violentamente, pero también son violentas ellas mismas en muchos casos. ¿Quién es el líder? ¿Es Carlos Mesa, son los opositores a Evo Morales? O, por ejemplo, Luis Fernando Camacho, una de las figuras que se nombra como liderando parte de las manifestaciones. ¿Quién puede, desde los manifestantes, negociar con el gobierno y plantear una salida política? La figura que se está perfilando y que se ha incubado en estas últimas semanas en Bolivia es la de Luis Fernando Camacho como líder de la oposición y líder de las plataformas ciudadanas en defensa de la democracia. En nuestro paso por las calles escuchamos muchos gritos, tanto en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz, donde Carlos Mesa como figura política ya no representa a los bolivianos. Si en un inicio, en las elecciones presidenciales, él estaba en segunda posición, igual a las encuestas, ahora la figura de Luis Fernando Camacho es la que está liderando todos los comités cívicos y plataformas y las decisiones de los cabildos que se realizan en toda Bolivia. ¿Y políticamente cómo se alinea Luis Fernando Camacho?
Luis Fernando Camacho, en conjunto con todos los cabildos que se realizan día tras día en Bolivia, piden que se realice otras elecciones en todo el territorio nacional, además de la renuncia incisiva que se está pidiendo a Evo Morales. Finalmente, ¿cuál es hoy la respuesta de Evo Morales a estas demandas de parte de la población? 2 horas atrás, él realizó la entrega de una unidad educativa en el departamento de Cochabamba. Él asegura que va a seguir en el poder y no va a renunciar. Además, el discurso que maneja es de que el imperialismo, tanto como los Estados Unidos, tienen mucha injerencia en Bolivia y que están desestabilizando su poder. Es el mismo discurso que va transmitiendo a lo largo de sus 14 años de mandato. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona esta crisis boliviana que tanto nos preocupa. Gracias por tus precisiones. Un placer, gracias. Igualmente. Cambiamos de tema, un avance que permite detectar, bueno,